Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, el proponente y quienes conmigo suscriben, diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo sustentado en las siguientes consideraciones. En nuestro país, dentro del capítulo económico de nuestra Carta Magna, el artículo 27 establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, sujetando su administración y reglamentación al orden federal. A nivel municipal, la fracción tercera del artículo 115 constitucional señalan que los municipios tendrán a su cargo el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, siendo este el orden de gobierno responsable de garantizar el abasto de agua a los centros de población. Respecto al orden estatal, en Guanajuato contamos con la Comisión Estatal del Agua como autoridad en la materia, cuyas atribuciones en términos generales van desde la planeación a la coadyuvancia en la política hídrica, que le permiten hasta cierto punto contribuir en la administración, conservación y aprovechamiento sustentable del agua, pero con grandes limitaciones, pues depende de las acciones e información provenientes de la Conagua y los municipios. La realidad es que en nuestro país no se ha logrado tener un adecuado control sobre el uso sustentable del agua y ha sido imposible verificar y garantizar su apropiado aprovechamiento, teniendo como consecuencias la sobreexplotación y contaminación de las fuentes de agua, pérdidas fiscales por el ineficiente cobro de derechos, incrementos en los costos para la obtención del agua y el agotamiento de las cuencas hidrológicas. Reconocido en la Constitución como derecho humano, impone como derecho humano el recurso o la disposición al agua, impone en su artículo primero la obligación de las autoridades de garantizar esta prerrogativa y asimismo el artículo cuarto establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma eficiente, salubre y asequible, y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía en la consecución de dichos fines. Respecto a este último numeral, su texto actual resulta de diversas iniciativas en el Congreso de la Unión que derivaron en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, en donde además de lo citado, se impuso en su régimen transitorio un término de 360 días para que el Congreso de la Unión emitiera una ley general de aguas sin que llegado el plazo se haya cumplido. Así, a más de 10 años sin la expedición de esta ley general en el transcurso de diversas legislaturas, se presentaron más de una decena de iniciativas sin que al momento se haya concretado por los legisladores federales una normativa que unifique las visiones de estas, postergándose la emisión de la Ley General de Aguas hasta la fecha. Como consecuencia de lo anterior, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 56-2020, estableció la obligación del Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Aguas, otorgando como plazo el periodo ordinario de sesiones que concluyó en abril de 2022, sin que de nueva cuenta se emitiera la legislación pendiente. En ese tenor
y reivindicando la importancia de ejercicios como las glosas de los informes de gobierno en lo que toca al último de nuestra entidad, se exhibió por parte del titular de la Comisión Estatal del Agua la necesidad de contar con una ley de aguas local que otorgase mayores herramientas a dicha institución para poder cumplir con su objetivo e impulsar la política estatal en la materia. Sin embargo, al seguir pendiente la emisión de la ley general, nos encontramos ante la incertidumbre de iniciar procesos legislativos a riesgo de ser declarados inconstitucionales y sin el reconocimiento de las atribuciones que tendrá cada orden de gobierno una vez que sea expedida. La realidad es que la situación actual ha superado nuestros ordenamientos vigentes y como muestra de ello, se han evidenciado por diversas autoridades las consecuencias que la falta de agua y las sequías están generando en nuestro país, como por ejemplo, en el informe trimestral del Banco de México de agosto de 2022, se incluyó un apartado denominado Sequía en México y su potencial impacto en la actividad económica, en el que se identifican algunas afectaciones que la sequía genera en los sectores agropecuario, agrícola y manufacturero, así como su impacto en el encarecimiento de bienes y servicios. Y por otra parte, el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional muestra que hasta el 28 de febrero de este año, más del 50% del país se encontraba con algún grado de sequía, y en Guanajuato, las lluvias por debajo del promedio y todos los municipios con algún grado de sequía, implicando en varios de ellos el inicio de medidas de racionar el agua. Por ello, como representantes de las y los guanajuatenses, consideramos indispensable urgir al Congreso de la Unión para que dé cumplimiento con su obligación constitucional. Más de una década debería ser suficiente para poder tener una legislación que esté a la altura de lo que las y los mexicanos merecemos. ¿Por qué no ha salido esta ley de aguas? Es muy sencillo, porque se privilegian los intereses de grupo, de partido, por encima de las necesidades de la ciudadanía. Mientras que esto no suceda, vamos a seguir esperando que se cumpla con este mandato constitucional, mientras los mexicanos y en particular los guanajuatenses vemos cómo se va terminando el agua para consumo humano y para las actividades primarias. Por lo anteriormente expuesto, es que las y los diputados que integramos la bancada del PRI nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a fin de que expidan la Ley General de Aguas, toda vez que ha fenecido en exceso, solo 3.600 días se han excedido, la Ley General de Aguas. Los plazos establecidos en el artículo 3º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2018, por el que se reformó el párrafo 5º y se adicionó un párrafo 6º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el establecido en la resolución de la controversia constitucional 56-2020 de fecha 25 de enero de 2022. Lo anterior con el fin de proporcionar a nuestro país y consecuentemente a nuestro Estado un ordenamiento jurídico que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se turna